Muchas gracias. Nuestra sesión de pediatría mensual ahora tenemos un tema muy interesante. La doctora Vanessa Bosch Canto, que es especialista pues, en los trastornos o lo que tiene que ver con la oftalmología y los trastornos oculares de los cuales vamos a tratar el día de hoy. Se antoja como un tema pues muy interesante, sobre todo para nosotros pediatras, saber cuándo tratar y cuándo no meterse, pero sobre todo reconocer la urgencia. Entonces agradezco mucho la presencia de la doctora Vanessa Bosch, a quien le doy la bienvenida y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hola, bonita tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor José Núñez por invitarme a platicar un poco de la oftalmología pediátrica y de cómo podemos hacer sinergia pediatría y oftalmología juntos. Bueno, platicarles que yo trabajo como jefa del servicio de oftalmología en el Instituto Nacional de Pediatría. Estamos ahí a sus órdenes, mis compañeros y yo. Y lo que necesiten, pues siempre podrán contar con nosotros. Y recordarles que la visión es una función compleja en la que van a intervenir los ojos como órganos receptores, la vía visual, que es el nervio óptico, que es un cable de 30 centímetros que va por todo el cerebro y hace sinapsis con muchísimas áreas en el cerebro, y la corteza visual, que está aquí en el lóbulo occipital, ¿no? Y que cualquier alteración en este sistema visual, pues nos va a causar una mala visión en los chiquitos. El desarrollo visual va a tener diferentes fases. La primera fase, que es de los 0 a los 8 meses, va a ser un periodo muy sensible en el que vamos a ganar el 70% de la agudeza visual que vamos a tener durante toda la vida. Por eso es muy importante saber si un niño tiene algún problema oftalmológico en estos periodos. Después va a continuar con la fase visomotora, en la que el ojo va a ser el motor que jala el desarrollo psicomotriz. Luego la fase visocognitiva, en la que la visión va a ayudar al niño a reconocer, a formar conceptos y a tener después una memoria visual. Y este concepto de memoria visual es algo que probablemente no entendamos muy bien y que vamos a ir desarrollando con el tiempo, porque no es lo mismo perder la visión cuando ya es un adulto o perder la visión en un niño recién nacido o que nació ciego, o perder la visión, por ejemplo, en los retinoblastomas en un niño de 4 o 5 años, donde ya hay una memoria visual. ¿Por qué? Porque si yo a un niño ciego le digo el color azul o el color rojo, ellos no tienen una memoria visual para evocar cómo es un color rojo, cómo es un color azul. Entonces, todos estos conceptos tenemos que enseñárselos de otra manera. En cambio, un niño que perdió la visión a los 5 o 6 años de edad, pues ya podemos decirle un árbol cómo es o el cielo cómo es, y él se va a acordar, va a evocar esta memoria visual. Entonces, por eso sí es importante hacer esta diferenciación, porque mientras más avancemos o los niños vayan ganando más edad, pues vamos a ir teniendo mejores procesos visuales, motores y cognitivos, ¿no? Al inicio de la vida, en los recién nacidos, pues la esfera visual es muy rudimentaria, va a ser a 30 centímetros más o menos, y aproximadamente a los 2 años ya vamos a tener el 80% de la visión, y a los 6 años, 7 años, el 100% de la visión. A finales de los años 70 se empezaron a hacer estudios de cómo era que veían los recién nacidos, y empezaron, estas son fotografías del paper original, en la que empezaron a hacer estudios con los changuitos, y vieron que imitaban, que aprendían por imitación. Entonces aquí está el investigador abriendo la boca y está el changuito abriendo la boca, está el investigador sacando la lengua y el changuito sacando la lengua. Hace 15 años que yo empecé con oftalmología pediátrica,
y leí ese artículo, quise ver si era cierto y aquí está. Y sí, ya ven este pequeñito que tenía 2 meses, él imita. Sin embargo, él puede imitar porque ve bien. Todas las estructuras de su sistema visual están bien conformadas. Entonces, la visión tiene la capacidad de autoestimularse. Si tenemos un buen sistema visual, la visión se va a autoestimular. No tenemos que hacer ningún otro ejercicio. En cambio, si hay alguna alteración, podemos enseñarle al sistema visual a ver mejor. Recordarles esto, que si el niño no ve, va a tener un retraso muy importante y un impacto catastrófico en su desarrollo psicomotor. En la parte emocional, ¿por qué? Porque la visión crea el primer vínculo entre la madre y el hijo. Si un niño no voltea a ver a su mamá, al nacimiento la mamá se siente rechazada y a su vez rechaza a su niño. Entonces, este contacto visual es muy importante para el vínculo madre-hijo, evidentemente para el desarrollo psicomotor y para el desarrollo del habla también, porque también aprenden por imitación los niños a hablar y sabemos que un niño que no ve bien es un niño que va a tener retraso en el habla. Entonces fue por esto que en el año 2013 y peleamos para que hubiera un cambio en la Ley General de Salud en el artículo 61 y que existiera lo que llamamos el tamiz visual neonatal. Y esto es porque existía antes la revisión de la retina en niños de prematuros, como dice aquí en el inciso 3. Sin embargo, no decía nada de los niños que habían nacido normales o a término, y entonces se agrega el inciso 4 en el que ya al mes de edad todo niño debe de ser enviado al oftalmólogo para detectar cualquier malformación que pueda causar ceguera y iniciar un tratamiento oportuno. Y esto con la finalidad de darle a los niños una mejor oportunidad para su desarrollo visual y su desarrollo psicomotor. Y también se agrega el inciso 5 en el que el niño debe de tener una vigilancia oftalmológica estrecha para mejorar su visión. Entonces, recordarles nada más que estamos mucho más habituados a enviar o los tamices auditivos, se realizan más tamices auditivos, sin embargo hay 5 veces más alteraciones oftalmológicas que auditivas, y esto apenas lo hemos ido cambiando en estos 10 años que ya se reformó la ley. Entonces, ¿cuándo debo de enviar a un recién nacido al oftalmólogo pediatra? Pues la ley dice que al mes de edad, a los 6 meses y ya después semestral. Y ustedes revisar a un niño, pues oftalmológicamente sí, no tienen los aparatos a lo mejor. Sin embargo, realmente el reflejo rojo es algo que nosotros queremos enseñarles, que nosotros enseñamos mucho ahí en el instituto, y que es esto que va a hacer ella, que es asomarse en su oftalmoscopio directo, que todos debemos de tener uno en el consultorio. Nos lleva 1 minuto y revisar cómo están los reflejos rojos. Aquí se apaga la luz, estamos más o menos a la distancia de nuestro brazo, que es a 1 metro. Mis ojos van a estar a la altura de los ojos del niño y me voy a asomar por el oftalmoscopio directo y voy a ver esto, cómo están estos reflejos rojos, y deben de estar del mismo color, de la misma brillantez y simétricos. Si hay alguna alteración en este reflejo rojo, tengo que enviar al niño al oftalmólogo pediatra. Trastornos oculares en los niños van a haber muchos. Ahorita vamos a hablar de algunos. Sin embargo, estos que están en rojo que les pongo aquí son en los que ustedes son el médico de primer contacto y que ustedes pueden cambiar la vida de estos niños si los refieren a tiempo. La retinopatía del prematuro y el retinoblastoma. Hay muchos otros enfermedades, y a lo mejor recordar también que si estamos viendo alguna manifestación oftalmológica, puede ser que estemos hablando de algún síndrome, y que, como estos que están aquí, y que la manifestación oftalmológica sea la primera que veamos, y ya para después buscar y hacer una anamnesis completa del síndrome. ¿Cuándo es cuando me voy a preocupar porque un niño vaya al oftalmólogo pediatra?
Pues evidentemente en este niño no hay duda, ¿no? En este niño pues es un niño con un nistagmo muy aparente, pues este niño claro que lo voy a referir a un oftalmólogo pediatra. Sin embargo, cuando son más sutiles los cambios es cuando no sabemos ni estamos listos o no sabemos cuándo referir. Entonces, los datos de alarma que ustedes como pediatras pueden reconocer es si la mamá les dice que hay algo en el ojo del niño, y esto lo pongo no tanto por ustedes, sino porque en retinoblastoma, que yo me encargo ahí en el Instituto de la Clínica de Retinoblastoma, lo vemos mucho. Generalmente los niños llegan o ya habían buscado ayuda con un médico de primer contacto 6, 8 meses antes, y como no se ve a simple vista, pues no los referían. Y entonces esos 6 a 8 meses de diferencia son, o sea, son toda la oportunidad que tenemos de salvar o no el ojo y la función visual. Entonces hay que creerles a las mamás. Si las mamás nos dicen que hay un cambio en la visión del niño o que hay un cambio en el comportamiento del niño, hay que creerles. Evidentemente, si el niño presenta una pérdida visual, a lo mejor no podemos saberlo si son muy chiquititos, pero si el niño dejó de jugar, dejó de agarrar sus cosas, ahí podemos darnos cuenta. Evidentemente, si hay alguna alteración en los medios, ¿no? Una leucocoria, una pupila blanca, que ahorita vamos a platicar un poco más, pues lo tengo que referir. Si hay lagrimeo, si hay ojo rojo, nistagmo, como vimos en el video, estrabismo y asimetría palpebral, y que los reflejos pupilares estén alterados. En estas cosas me debo de apoyar de un oftalmólogo pediatra para revisarlo. Y como les digo, a lo mejor no son los más frecuentes el retinoblastoma y la retinopatía del prematuro, pero son en los que ustedes pueden hacer un cambio muy importante en la vida de estos niños. Entonces, recordarles que el retinoblastoma pues es el tumor intraocular más común que existe a nivel pediátrico. De los tumores sólidos es el segundo tumor más importante en edad pediátrica, y que para nosotros toda leucocoria es un retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque causas de retinoblastoma hay muchísimas. Sin embargo, causas de leucocoria hay muchísimas. Sin embargo, el retinoblastoma es la que va a poner en peligro la vida del niño y la función visual del niño. Entonces, el retinoblastoma ha tenido unos avances importantes en su tratamiento en los últimos 10 años. Hemos traído a México lo que es la quimioterapia intraarterial. La quimioterapia intraarterial se coloca un catéter desde el fémur y sube el angiólogo y llega hasta la arteria oftálmica, y ahí se deposita quimioterapia. Después también tenemos el advenimiento de la quimioterapia intravítrea, que es inyectar gotitas de quimioterapia directamente al ojo. Yo hace 15 años que empecé a tratar retinoblastoma, es pensar que hacer esto era pecado. Ahora lo hacemos con bastante regularidad, y los salvamentos oculares y la función visual han mejorado. El salvamento de la función visual ha mejorado mucho, pero dependemos de que todavía diagnostiquemos retinoblastomas en fases tempranas, y para esto ustedes son los que nos los pueden referir a tiempo. Aquí hay algunos ejemplos de ojos que antes teníamos que sacar. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda estamos viendo lo amarillo es un tumor, y vemos estas bolsas de retina blanca ya desprendidas. Antes sacábamos estos ojos. Ahora aquí a la derecha lo que pueden ver es el mismo tumor ya calcificado, ya muerto. La retina se vuelve a pegar y es retina funcional. Ese ojo vuelve a ver y tiene mucha retina por donde ver este niño. Ya no lo dejamos ciego, ¿no? O aquí abajo estos tumores que antes eran retinoblastomas quísticos, donde podemos ver estos quistes aquí adentro del tumor. Antes estos tenían muy mal pronóstico. Ahora, con el advenimiento de estas nuevas terapias, pues ya los podemos hacer cicatrices y dejar el ojo con visión. Entonces, nos han mejorado mucho. Recordar que el tratamiento es multidisciplinario y que se enfoca en salvar la vida, luego la función, luego el ojo, y que es muy importante para esto, pues una referencia temprana, ¿no? En la retinopatía del prematuro, ustedes son los que nos van a estar diciendo qué día hay que irlo a revisar, ¿no? Recordar que en México las guías de práctica clínica se debe de revisar a todo niño menor de 2 kilos,
y menor de 35 semanas de gestación. Desafortunadamente, la retinopatía del prematuro en América Latina sigue siendo la primera causa de ceguera infantil. ¿Por qué? Porque, claro, y evidentemente ustedes están muy preocupados por salvarle la vida al niño y muchas veces nos olvidamos de salvarle los ojos y sin embargo, estos niños quedan ciegos a muy temprana edad. Como les digo, no desarrollan una memoria visual, por lo que integrarlos a la sociedad es un poco más difícil. Y existe esto que se llama carga ceguera por año, que en salud pública lo vemos como, como que la discapacidad es mucho peor porque la va a tener el niño durante toda su vida, ¿no? Acaba de salir en marzo una nueva clasificación, es de lo más nuevo que tenemos, y pues ustedes son determinantes para que podamos nosotros ayudar a ese niño, inyectarlo o darle láser y salvarlo de la ceguera. Estos son los cambios que hubieron aún en marzo en cuanto a la clasificación de la retinopatía del prematuro. No me voy a meter en ellos, solo enseñarles que dentro de estos hay una mexicana, ¿no? Una amiga que muy orgullosa de que perteneció a este grupo de trabajo y que ella estuvo ahí para la nueva clasificación. Aquí les vuelvo a recordar en esta gráfica cómo la visión en los primeros 2 años de vida ganamos el 70% de la visión que vamos a tener toda la vida. Por eso no hay que esperarnos hasta los 2 años a referir a un niño al oftalmólogo pediatra. Tiene que ser antes. Si todo va bien, qué bueno. Y si no está bien, pues tenemos que hacer algo para que mejore. Muchas veces son errores refractivos, a lo mejor muy chiquititos, no son ahora tan importantes. Sin embargo, sabemos que viene una epidemia de miopía, una epidemia de alteraciones de errores refractivos. En el mundo es la primera causa de discapacidad visual, los errores refractivos. ¿Y cuándo es cuando le vamos a poner lentes a un niño? Pues cuando se necesiten. Y vamos a formas de saber si necesita lentes o no, son muchas. Evidentemente, cuando un niño tiene alguna alteración en sus ojos, le vamos a poner lentes. ¿Por qué? Porque necesitamos darle a ese sistema visual la mejor calidad de visión que vayamos a tener. Entonces, ahora, y debido a la pandemia y a los dispositivos electrónicos, pues esta epidemia de errores refractivos nos llegó mucho antes de lo que esperábamos. No estábamos preparados, esperábamos que llegara más o menos para el 2050. La estamos viendo antes. ¿Y por qué? Pues porque con la pandemia los niños se metieron a hacer todo en dispositivos electrónicos, y no solo los niños, también nosotros, los adultos, pero en ellos sí hay una alteración en los errores refractivos, y esto no se va a quitar, ¿no? Los dispositivos electrónicos llegaron para quedarse, y en el último año y medio hemos visto este abuso tecnológico que afecta muchas cosas, pero cuadros de fatiga visual como nunca habíamos visto. ¿Por qué? Porque los niños desde muy temprana edad están usando dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que se hizo en la encuesta de visión en el 2018, vemos que los niños usan dispositivos electrónicos más de 3 horas seguidas. Claro, los adultos, como les digo, no estamos tampoco tan atrás, ¿no? Es más, vemos más, sin embargo, nuestros ojos ya dejaron de crecer y en los niños los ojos siguen creciendo y por eso hay un aumento en los errores refractivos. Y es increíble cómo, por ejemplo, aquí les pongo esta basílica en la que el niño está usando una tableta, o sea, ya de verdad es muy común ver a los niños en los restaurantes usando una tableta, o aquí, por ejemplo, en el carrito que lo sacan a pasear para que vea el entorno y le ponen una tableta. Entonces, todo esto va a ir alterando lo que es los errores refractivos. Cada vez vemos que tenemos que poner niños a más temprana edad y que las miopías van a ser más altas. Entonces, también recordar que debemos de poner los lentes cuando el niño lo merece. Y por ejemplo, aquí este es un ejemplo de Emilia, que es una paciente que fue prematura, ¿no? Muy conocida ahí en neonatos, ahí con ustedes. Y le ponemos ahí sus primeros lentes, tuvo hemorragias intraventriculares, le ponemos sus primeros lentes, se acerca a su papá a verla y miren la cara que pone, ¿no? Y no es magia, son solo de verdad unos simples lentes
y con esto podemos mejorar mucho lo que es su desarrollo psicomotor. Entonces, recordar que los lentes deben de ponerse cuando el niño los necesita, no tenemos una edad mínima o una edad máxima para ponerles. Y ahora voy a ir un poco más específica con los trastornos oculares. Les quise poner esos dos primeros porque son realmente los más peligrosos, tanto para la vida como para la discapacidad visual, y en donde ustedes nos pueden ayudar muchísimo a hacer la diferencia. Y entre los trastornos oculares que vamos a platicar, voy a ir de afuera hacia adentro, no me voy a meter con todos, sino con los más importantes. Y comenzamos con los párpados, o que nosotros llamamos anexos, que son cejas, párpados, pestañas. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Que sean simétricos, recordar que el párpado inferior, como está aquí, va a llegar a lo que es el limbo, ¿no? A lo que es el color del ojo, y el superior va a bajar unos 2 o 3 milímetros. Los párpados deben de estar pegados al globo ocular, no como en esta foto que está aquí abajo a la izquierda, en la que sí vemos el niño tiene una ptosis de párpado inferior porque sus párpados están un poco por debajo de lo que es el limbo. Y hay que buscar por qué es esto, ¿no? Vamos a tener alteraciones comunes en los pequeñitos, sobre todo en los chiquitos de 1 a 2 años, son los orzuelos y las chalaciones, y estos van a empezar inicialmente con un edema y van a doler mucho. Entonces, generalmente el dolor antecede al orzuelo que estamos viendo, son muy, muy dolorosos, y ya después en su forma crónica o chalación, ya pueden abrirse o enquistarse, y el tratamiento pues es con calor local, pomadas, antibióticos, a veces con esteroides, y en algunos casos hay que resecar, ¿no? No van a ser especialmente peligrosos, pero a las mamás las ponen muy nerviosas porque salen, puede ser que salgan 1, 2 o muchos, como en el caso de aquí, de este chiquito, ¿no? Y lo vemos muy comúnmente, sobre todo en niños que van a guarderías y que se están tallando mucho los ojitos. Hay que descartar que tengan de base una conjuntivitis alérgica y que se estén tallando y que al llevarse las manitas sucias se infecten. Otra alteración que vamos a ver son los ectropiones congénitos, especialmente en los niños con síndrome de Down, y esto es por un acortamiento en lo que es la piel, la lamela anterior del párpado, y por hipotonía del músculo orbicular, y se vierten. Entonces el párpado se vierten, generalmente resuelven en 3 semanas, 1 mes, pero en algunos casos sí tenemos que entrar a poner injertos de piel, para que no haya una exposición de la córnea y no haya después una opacidad a nivel de la córnea. Y ya que hablamos de los niños con síndrome de Down, pues recordarles que estos niños tienen muchas otras alteraciones como son epicanto, telecanto, alteraciones de la refracción, y más adelante en la adolescencia van a ser queratoconos. Ella es Marisol, una niña también de 9 meses a la que necesitaba sus lentes y le pusimos su graduación. Otras alteraciones que vamos a tener en párpados y pestañas va a ser epibléfaro, que es como doble pliegue que van a tener los párpados de algunos niños pequeñitos menores de 1 año, y que van a hacer que este pliegue que está aquí meta las pestañas y las pestañas estén rozando la córnea. En algunos casos tenemos que entrar a corregir este pliegue quirúrgicamente porque la córnea está sufriendo daño. Y recuerden que estar tallando la córnea, 1, duele mucho, y 2, las córneas cicatrizan blanco y eso altera la visión y produce astigmatismo. Entonces, a veces sí tenemos que entrar a corregir este problema si hay una alteración ya a nivel corneal. La distiquiasis, que es una alteración en las pestañas, como se ve aquí en la foto, en lugar de tener 3 filas de pestañas, tenemos más y están mal acomodadas, y esto también va a alterar como la posición de las pestañas y va a tener toque con el globo ocular, lo que nos puede ocasionar otra vez una cicatriz blanca o leucoma y dolor en los ojos, ¿no? O de plano ya una entropía generalmente secundario a cicatrices en los que está completamente metido lo que es el párpado, y estos sí son completamente quirúrgicos.
Otras alteraciones comunes que vamos a ver en los párpados de los chiquitines van a ser las ptosis, ¿no? Como se ve aquí, que es que un párpado esté caído o los dos párpados estén caídos. Esto pone muy nerviosos a los papás porque se evidencia mucho a nivel de su carita físico. Pero tenemos que decidir si se operan o no en ese momento, si podemos esperar, si no están bloqueando el eje visual, o sea, si la luz puede entrar al ojo y la visión puede entrar al ojo, entonces vamos a esperar hasta que tengan 4 o 5 años para poderlos operar y que la fibrosis de la cirugía no sea tan grande. Nada más recordar que un párpado caído puede ocasionar astigmatismo y que probablemente estos niños vayan a necesitar lentes más pronto por una diferencia de graduación entre el ojo con el párpado caído y el ojo que tiene el párpado normal. Recordar también que un niño con ptosis pues se puede deber a que haya una alteración en el músculo elevador del párpado, que es lo más común, pero también estamos obligados a descartar un síndrome de Horner o una parálisis congénita del tercer par. Recordar que el síndrome de Horner es miosis, ptosis y anhidrosis. Después podemos tener lo que son colobomas, que es una falta de cierre de los párpados durante la formación. Es mucho más común a nivel superior. Y lo que tenemos que hacer aquí es evitar que la córnea sufra y que se vaya a ulcerar. Generalmente vamos a dar mucho lubricante mientras, y son de reparación quirúrgica, pero también vamos a intentar, si no hay un compromiso corneal, pues vamos a intentar hacerlo lo más tarde posible para que no se inflamen tanto los niños y no hagan cicatrices después que nos lleven a un entropión o a una ectropión, ¿no? O sea, que se vaya el párpado hacia adentro o se vaya el párpado hacia afuera. Después vamos a tener lo que son las alteraciones de la vía lagrimal. Esta es de las cosas más comunes que vamos a tener en la consulta nosotros y ustedes, que son las dacroestenosis congénitas. Se van a presentar con lagrimeo, con mucha secreción y con irritación palpebral cuando se sobreinfectan. Entonces podemos tener desde esta foto que está aquí a la izquierda superior, la que podemos ver que está el aumento de la lágrima, ¿no? De lo que nosotros llamamos el menisco lagrimal. Son ojos que se ven ojos llorosos o ojos Remy, como decimos. Y esta lágrima, la lágrima va a tener 3 componentes, una parte de agua, una parte de moco y una parte de grasa. Cuando no se está yendo toda la lágrima, ¿qué pasa? Se evapora la parte de agua, queda el moco y queda la grasa, y eso predispone a infecciones, a conjuntivitis bacterianas. Entonces, recordar que sí, que podemos llegar a tener casos en los que solamente está aumentado el menisco lagrimal, pero casos en los que ya se acompaña de una conjuntivitis bacteriana, ya se sobreinfectó, pero vamos a ver que los párpados están edematosos, están inflamados y la secreción cambia completamente de color. Aquí, como vemos, la secreción es ya verdosa, amarilla, o los párpados están muy inflamados. Recordar que es muy común. ¿Por qué? Porque en la vía lagrimal, como se ve aquí, la lágrima está externa al ojo, temporal al ojo, sin embargo, la vía lagrimal drena hacia la nariz, entonces se juntan en los puntos lagrimales y en el saco lagrimal, y aquí hay 2 válvulas membranosas, que es la válvula de Rosenmüller, en la unión del canalículo común, y la válvula de Hasner, que es la que drena en el meato medio. Lo más común en los bebés es que esté tapada la válvula de Hasner, que, como les digo, drena el meato medio y que se va a presentar en aproximadamente 20% de todos los recién nacidos. De 10 niños, 9 se van a curar con una buena técnica de masajes y no van a requerir que entremos a sondearlos. Sin embargo, en un 10% sí van a requerir sondeo para destapar esta válvula. Generalmente, si no están sobreinfectados, no damos tratamiento de gotas, porque esto es un problema mecánico, no se cura con antibióticos, se cura cuando rompemos la válvula. ¿Y qué es lo que intentamos hacer a la hora de hacer el masaje sobre el saco lagrimal? Es empujar la lágrima que hay ahí y que esto rompa estas estructuras fibrosas. Entonces,
debe de ser con una fuerza suficiente, y esto hay que explicárselos a las mamás porque generalmente ellas, pues como son sus recién nacidos, masajean sobándoles y tiene que ser con un poco más de fuerza para que llegamos a romperlo. Dentro de las alteraciones de la vía lagrimal, vamos a tener muchas, pero el dacrocistocele es también de los más comunes que vamos a presentar. Y aquí ya hay un quiste que se acumuló en lo que es el saco lagrimal. Tenemos que entrar a drenarlo. Esto sí no podemos esperar a hacer masajes. Aquí hay que drenar de inicio y con esto se va a resolver este cuadro, pero pueden sí llegar a ser muy aparatosos, ¿no? Y como son en recién nacidos, pues las mamás se preocupan demasiado. Vamos a tener también en alteraciones de los párpados lo que son la celulitis, que la celulitis es una inflamación de los tejidos blandos, en este caso de los párpados, y puede acompañarse también de lo que es la hemicara. Y recordar que van a ser muy escandalosos los párpados, pues porque la órbita es huesos, totalmente hueso, y la única parte en la que puede distenderse es en la parte anterior donde están los párpados. Lo más común es que se deba a sinusitis etmoidales, y vamos a tener que hacer una diferenciación entre preceptal y orbitaria, porque las preceptales las podemos manejar en casa, pero las orbitarias sí las tenemos que manejar en el hospital. Sin embargo, es muy importante que hagamos conjunto con el oftalmólogo pediatra para tratarlas, porque tenemos que estar muy pegados a estos niños. Cuando son preceptales, no hay alteraciones de la movilidad ocular, solamente es la inflamación de los párpados, y podemos, como les digo, manejarlos con antibióticos vía oral y con desinflamatorio, valorarlas muy estrechamente. Sin embargo, cuando ya es una alteración orbitaria en la que el ojo ya va a estar congelado o va a tener disminución de los movimientos oculares, la conjuntiva está hiperémica, está inflamada, quemótica, este niño hay que internarlo. ¿Por qué? Porque por su continuidad hacia lo que es el sistema nervioso central. Entonces, este niño lo tenemos que tratar con antibióticos intravenosos y desinflamatorios intravenosos. Tenemos que hacer conjunto también con los otorrinos para el tratamiento de base de su sinusitis, y muchas veces tenemos que drenar estos abscesos o estas colecciones de pus para mejorar el cuadro. Hay que tomar una imagen, ¿no? Vamos a ver la sinusitis etmoidal, vamos a ver, o si no, estos abscesos ya después mayores. Y aquí, por ejemplo, en esta foto les pongo igual un absceso por una sinusitis etmoidal. Como ven, esto ya es una proptosis, ya el ojo se está saliendo de lo que es la órbita. Como les decía, el ojo no tiene para dónde hacerse, no hay capacidad de expansión en las órbitas, y entonces el ojo se va a ir hacia adelante, hacia donde puede salir. Y en este caso de esta foto que está aquí, pues fue por un absceso periorbitario, por una sinusitis, y sin embargo hay muchas causas de proptosis. Tenemos que descartar procesos malignos, por eso es importante que a todos los niños con proptosis tengamos una imagen, porque lo más común es que sean rhabdomyosarcomas, pero también podemos tener linfomas o leucemias, o tratarse de procesos benignos como son la neurofibromatosis, lesiones vasculares, pseudotumor, celulitis, como ya platicamos, y en algunos casos recordar que las proptosis son la primera manifestación de orbitopatía distiroidea, como es el caso de esta foto, pero vean la diferencia, los dos tienen proptosis. Sin embargo, el globo ocular del lado derecho está completamente hacia afuera. La pupila, como pueden ver aquí, ya hay una alteración en la pupila, ya está midriática. Sin embargo, aquí en el cuadro, en la foto izquierda, sí hay una proptosis, ¿no? El niño tiene el ojo más abierto de lo que debería de tenerlo, pero todavía la pupila está conservada, no tiene la conjuntivitis como tal, ni está inflamada la conjuntiva, ¿no? No tiene una quemosis importante. Y entonces de aquí paso a lo que es la conjuntiva. La conjuntiva es una capa que va a cubrir el ojo hasta la córnea y los fondos de saco. Va a ser unos fondos de saco y va a llegar a lo que es la conjuntiva tarsal hasta el párpado. Entonces,
se va a inflamar por muchas causas. De hecho, es de las causas de consulta más comunes. Vamos a tener que hacer una buena anamnesis para diferenciarla. Sin embargo, les puse las diferenciación más común, que es la neonatal, una conjuntivitis del recién nacido. Generalmente son niños que nacieron por vía vaginal, por parto, van a tener mucha secreción y son estos recién naciditos que de verdad se les escurre lo que es la pus. Estos niños hay que internarlos. Estos niños requieren un manejo muy estrecho con antibióticos intravenosos desde muy pequeñitos. No los podemos manejar y mandarlos a su casa. Lo pongo porque en el instituto es una de las, yo creo que es de las cosas que más batallamos con urgencias, ¿no? Que los ven los pediatras y les refieren tratamiento y estos niños no, estos niños sí tienen que verlos un oftalmólogo pediatra. Alérgicas, conjuntivitis alérgicas, en nuestras ciudades de lo más común. ¿Por qué? Porque la causa más común de conjuntivitis alérgica va a ser polvo. El 80% de los niños van a ser alérgicos a los ácaros. Entonces, es muy común. Obviamente, vamos a tener una clasificación importante en conjuntivitis alérgica. No me voy a meter en esto, pero lo más común es que se presenten en periodos estacionales del año, como son marzo, septiembre, por los cambios de estación, y lo que van a hacer es que tienen mucho picor, mucho parpadeo que a veces se confunde con tics y van a tener lagrimeo. Hay que tratarlos porque la calidad de vida de los niños disminuye mucho. Aquí lo que pueden ver es un párpado evertido y lo que estamos viendo aquí son estas papilas o lo que nosotros llamamos papilas, que son estos acúmulos de eosinófilos que pueden ser pequeños, pero conforme se van confluyendo se van haciendo papilas gigantes y esas causan alteraciones en la córnea y a la larga alteraciones en la visión. Pueden causar también astigmatismos, entonces son niños que tenemos que estar tomándoles graduación constantemente y hay que estarles dando tratamiento y tratarlos en conjunto con una alergia, ¿no? Las conjuntivitis bacterianas, estos son los agentes más comunes, como les digo, se asocian mucho a estenosis de la vía lagrimal y vamos a tener lo que son las conjuntivitis por virus. Vamos a tener muchos virus que causan conjuntivitis, sin embargo, estos son los más comunes, generalmente van a estar estacionales y el adenovirus va a causar un cuadro en el que va a haber ganglios o retrooculares o submandibulares y pueden cursar con fiebre también estos cuadros de conjuntivitis virales y en algunos casos causar hasta epidemias importantes. Vamos a hablar un poco de lo que es trauma y aquí es una foto un dibujo de lo que hemos platicado. El ojo está protegido por huesos, solamente en la parte anterior es cuando está más susceptible, como ya lo vimos con la celulitis, y es aquí donde sufre mayor daño cuando hay un trauma, ¿no? Los traumas los vamos también a clasificar en muchas formas. Les hice un resumen aquí de las más comunes. Va a ser los traumas perioculares. Son muy comunes. Estos generalmente fue porque el niño se cayó de la cama, se pegó con el mueble, se cayó de las escaleras, sobre todo cuando están los niños empezando a caminar. Y aquí lo que más vamos a ver son fracturas de piso a nivel del agujero infraorbitario. ¿Por qué? Porque por ahí se rasga. Y lo que podemos tener es un atrapamiento del músculo recto inferior y una disminución en los movimientos oculares hacia arriba. Entonces, estamos obligados en cualquier niño que haya tenido un trauma, revisar todo lo que es los movimientos oculares y las estructuras del ojo, porque muchas veces las estructuras del ángulo del ojo son pequeñitas, no las vemos y puede ser que a la larga le causen un glaucoma secundario a trauma. Entonces, estos niños tienen que ser revisados por un oftalmólogo pediatra, por favor. Vamos a tener lo que es el trauma contuso, que es una pelota, un balín, ¿no?
les pega en el ojo y causa un sangrado interno, como se ve aquí. Aquí en esta foto lo que vamos a ver es un nivel de sangre que es lo que llamamos ifema. Puede ser total, o sea, que esté todo el ojo lleno de sangre y nosotros llamamos a eso bola 8, como bola de billar, y eso es una urgencia oftalmológica para nosotros. Pero cuando no es una bola 8, cuando hay un nivel como este, lo que hacemos es generalmente internar al niño para que esté en reposo e interconsultar al oftalmólogo pediatra. Se recuperan, pero hay que vigilarles estrechamente porque, como les digo, causan alteraciones en lo que es la presión ocular y pueden causar daño al nervio óptico con una alteración en la vía visual, ¿no? Las laceraciones corneales son muy comunes. Generalmente hay un antecedente de que el compañerito lo picó con un lápiz, el hermanito lo picó con una uña, o el niño se fue y se rascó se pegó con una rama. Son muy dolorosas, los niños no pueden abrir los ojos, son las que te llaman a las 11 de la noche porque el niño ya no aguanta, o sea, aunque el trauma ya sea a las 4 de la tarde, el dolor va empeorando. Recuerden que la córnea es altamente inervada y que la sensibilidad es muchísima, de las estructuras más sensibles que tenemos en el cuerpo. Entonces duelen mucho, pero realmente se curan fácilmente, ¿no? Hay que teñirlas. Aquí lo que estamos viendo es como tiene un rayonzote en la córnea, que es esto que brilla en fosforescente, pero el tratamiento es sencillo, con un parche 12 horas en el que no pueda abrir el ojo, la córnea se reepiteliza y nada más después se deja con un tratamiento antibiótico por 5 días y les va muy bien, ¿no? No tiene secuelas generalmente, sin embargo, al momento son muy dolorosas. O tenemos las traumas perforantes como este que está aquí, que cuando vemos un caso de estos, bueno, no hay duda, ¿no? Evidentemente aquí hay que llamar al oftalmólogo, nunca hacer maniobras forzadas, ¿no? Que el niño esté lo más tranquilo posible. Son una urgencia definitivamente. No hay que ponerles gotas, no hay que dejarles nada tópico, hay que ingresarlos y la reparación es quirúrgica. Les pongo esta foto es de la semana pasada ahí en el instituto. Es una niñita de 2 años que se cayó y se abrió todo lo que, o sea, todo el espesor de la córnea, ¿no? Total, con exposición del iris, ¿no? Que está ahí sellando, está aquí atrapado en lo que es la herida. Llegó al instituto y como la niña venía durmiendo, ¿no? Porque había pasado 24 horas antes, ni siquiera le abrieron los ojos. Y entonces la citaron hasta un día después, cuando esta niña se debió de haber operado en la noche. Entonces muchas veces, cuando ya pasó lo agudo, el niño no va a venir sufriendo de dolor, ni llorando, ni nada así, pero estamos obligados a abrirle los ojos y descartar que no traiga esto así. O sea, aquí mis residentes ni siquiera, bueno, los residentes de urgencia ni siquiera abrieron los ojos para ver que la niña estuviera así y llamarnos, ¿no? Entonces, si hay un antecedente de trauma, tenemos que revisar el ojo. Otra manifestación que vamos a tener es la catarata. Cataratas hay muchos tipos y de eso va a depender, son todo un reto. No es lo mismo que tengamos una catarata en los 2 ojos como tenemos aquí a una catarata unilateral. Increíblemente las cataratas unilaterales van a ser caso de urgencia más que las bilaterales. ¿Por qué? Porque este ojo sí está recibiendo información visual y este no. Y aquí arriba ninguno de los 2 ojos está recibiendo información visual. ¿Y qué pasa? Que al recibir información visual solamente en un ojo, ese lado del cerebro, o ese sí se está desarrollando y el otro no, y va a haber una gran diferencia a nivel de sinapsis en el cerebro. Como les digo, estas sinapsis se forman de manera muy rápida en lo que es el primer año, y si no atendemos estas cataratas pronto, las unilaterales, va a haber una ambliopía importante y rehabilitar a estos niños es más difícil. Obviamente no es lo mismo una catarata total, como vemos aquí abajo inferior, a una catarata polar, como esta pequeñita, que aquí sí va a haber paso de lo que es la luz y la visión a través del ojo,
y a lo mejor si es menor de 3 milímetros ni siquiera necesitamos operarla, solamente ponerles lentes para que puedan tener una buena visión. Es un reto, siempre una catarata va a ser un reto para todos nosotros, ¿no? Son la primera causa de ceguera rebatible en el mundo, ¿no? A nivel general, ¿no? Ya sé que el ROP es en niños, pero catarata es a nivel general en el mundo, y son todo un reto a los padres porque la cirugía aunque es un reto saber qué técnica quirúrgica voy a usar, qué lente le voy a poner, qué medida, tengo que hacer más cirugía de la que hago en los adultos para catarata. O sea, la cirugía es el primer paso de un tratamiento muy largo, porque de nada sirve que yo opere a un niño si no tengo listo todo lo que es la rehabilitación posterior a la cirugía. Los padres tienen que comprometerse a llevar a este niño a ponerle sus gotas primero para que no se inflame tanto, porque los niños se inflaman mucho más y este es nuestro enemigo en el posoperatorio inmediato, las membranas inflamatorias, pero a la larga es la rehabilitación visual. Entonces son niños que vamos a tener que estarles cambiando lentes probablemente cada 3, 4 meses, y si el papá no está advertido de esto, pues dejan de ir y de nada sirvió que hayamos hecho una cirugía perfecta si no van a tener una buena rehabilitación después. Entonces es importante el cumplimiento del tratamiento. Ya hablamos de que la técnica quirúrgica es más difícil todavía y las complicaciones postquirúrgicas van a ser muy comunes y estas van a ser estrabismo, glaucoma, y tenemos que estar preparados para el momento en el que se presenten, si es que se presentan. Por eso, operar a un niño es el primer paso de un tratamiento muy largo. Y pues es un reto para el pediatra. ¿Por qué? Porque un niño que tiene catarata hay que estudiarlo, como les digo, puede ser una manifestación de algún síndrome o de alguna enfermedad sistémica, y para ustedes es un reto diagnosticar esto. A nivel del polo posterior hay muchas cosas. Les quise poner estas que son, yo creo, las más comunes, que es un coloboma de retina y nervio óptico. Aquí lo que podemos ver es lo naranjito está bien formado. Recuerden que el ojo se forma de ser una capa plana de células a formarse una esfera y cerrarse, y aquí lo que sucede es que no se cerró esta esfera. Aquí en la parte blanquecina no hay nada estamos viendo esclera, no estamos viendo células de la retina, no, y esto causa mala visión desde muy temprana edad. Sin embargo, si hacemos estimulación visual y lentes desde chiquititos, el pronóstico visual es mucho mejor. Lo más común es que sea bilateral, y si no lo detectamos a tiempo, pues sí vamos a someter a este niño a una discapacidad visual importante. El estrabismo es otra causa muy común de consulta, tanto para ustedes como para nosotros. Aquí les pongo una clasificación muy rápida porque también estrabismo es muy largo. Depende de hacia dónde se mueven los ojos, es lo que vamos a decir, si es endotropia, exotropia o hacia arriba o hacia abajo. Aquí lo que esta chiquita tiene, pues es una exotropia, ¿no? Lo estamos viendo como alterna, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál ojo es el que está desviado? Va a depender, porque aquí ella fija con los dos ojos y eso es mucho mejor. Les vuelvo a poner el video. Eso es mucho mejor a que si solamente estuviera viendo con un ojo. ¿Por qué? Porque a nivel del cerebro quiere decir que todavía no hay una dominancia. Entonces están funcionando las dos cortezas visuales o los dos hemisferios cerebrales, y al momento de corregirla, pues no va a haber ninguna ojo flojo ni ambliopía, ¿no? Y el tiempo puede ser constante o intermitente, sobre todo en las exotropias intermitentes que después se descompensan, pero recordarles que un niño con un estrabismo tiene que ser revisado por un oftalmólogo al momento. No podemos esperar a que madure el nervio, no podemos esperar a que se mielinicen esas fibras. ¿Por qué? Porque el estrabismo es la segunda causa de presentación de los retinoblastomas. Entonces puede ser que adentro
estemos teniendo un tumor o que adentro estemos teniendo una toxoplasmosis y no darnos cuenta. Entonces sí tenemos que hacerles fondos de ojo a estos niños. Recordar que la desviación ocular después de los 6 meses de edad no es normal. Muchas veces en niños más grandecitos de 2 a 3 años va a ser una manifestación de que el niño necesita lentes, como se ve aquí en las fotos, ¿no? Esta chiquita sin sus lentes está totalmente desviada. Vean cómo la luz aquí en el ojo derecho cae en el centro, sin embargo en el ojo izquierdo cae casi afuera de lo que es el iris, y con sus lentes corrige, ¿no? Ya vemos que los reflejos pupilares están centrados. Entonces, estamos obligados a referir a un niño con un estrabismo después de los 6 meses de edad. Y recordar que muchas veces sí estamos ante pseudoestrabismos. Por ejemplo, este niño se ve raro, pero lo que tiene es una alteración palpebral, ¿no? De los anexos, más que realmente una alteración de la movilidad ocular, porque aquí lo que estamos viendo es que el reflejo pupilar cae central. Recordar que que las causas de estrabismo es una falla a nivel neurológico en lo que es el paralelismo, pero ya vimos que pues causas hay muchas, ¿no? Entonces, como conclusión, me gustaría dejarles que la evaluación ocular es muy útil para el diagnóstico de lo que son las enfermedades sistémicas. Recordar que el ojo es la única ventana que tenemos para ver qué es lo que está sucediendo adentro del cuerpo, y que nosotros podemos ayudarles a ustedes, que estamos para ayudarles a ustedes a hacer diagnósticos de enfermedades sistémicas, de seguimiento de enfermedades inmunológicas, de seguimiento de enfermedades renales y de muchas otras más, ¿no? Recordar que el tamiz visual hay que hacerlo al mes de vida y hay que después hacer revisiones semestrales, sobre todo en los primeros años de vida, porque es cuando vamos a ganar la mayor visión que vamos a tener. Si detectamos algún problema de forma oportuna, vamos a poderlo tratar de forma oportuna, aunque sea con unos lentes, y esto va a mejorar sustancialmente lo que es el desarrollo visual y lo que es el desarrollo psicomotor de esos niños. Y que el trabajo en conjunto de pediatría con oftalmopediatría pues es básico para el bienestar visual de estos niños. Aquí les dejo algunos de mis niños con retinoblastoma, muy honrada de ya tener la clínica de retinoblastoma durante 15 años allá en el Instituto Nacional de Pediatría, y agradecerles mucho su atención y estamos para servirles. Muchas gracias.